Ya hemos hablado de la Ilíada, ahora lo que toca es hacer lo mismo que ya hemos hecho con la Odisea, es decir, vamos a explicar de forma más o menos rápida las características que yo considero principales en la Odisea. Bastante información es común con la Ilíada, así que no nos vamos a repetir. Y luego, y probablemente más importante, vamos a leer y a comentar algunos fragmentos, no necesariamente de los episodios más conocidos. Así le damos un poquito de variedad para no estar leyendo siempre que si el Cíclope, que si las sirenas, Circe, Calipso, etc. Entonces empezamos por el resumen del resumen del resumen. ¿Qué es la Odisea? Es decir, ¿de qué va? En este caso, la Odisea es bastante literal porque la Odisea va de Odiseo, es decir, el héroe griego a veces más conocido como Ulises, que es el nombre latino de Odiseo en griego. Entonces, la Odisea va de Odiseo, concretamente de su regreso desde Troya, tras haber conquistado, destruido, etc., la ciudad, hasta Ítaca. Y por supuesto, este regreso no podía ser simple, sino que se convierte en lo que conocemos actualmente como una odisea. Es decir, que le pasa de todo, casi se muere 1000 veces, por el camino pierde a todos los compañeros, etc. Entonces, esto del regreso de Odiseo a Ítaca se engloba en lo que podemos considerar el género de los nostoi. Esto era pues prácticamente un género literario, o quizá género literario es demasiado, pero sí que era un tema que ya estaba ahí en la literatura. Es decir, el tema del héroe que regresa a casa y por el camino le pasa de todo. Entonces, eso es el tema, el género, si lo queremos llamar así, de los nostoi. Y por cierto, aquí vemos que nostos tiene que ver con nostalgia. Algia, dolor, nostos, regreso. Entonces, la nostalgia literalmente es el dolor por el regreso, ¿no? Cuando tú quieres volver a un sitio, pero no puedes y entonces eso te duele, ¿no? Eso literalmente es la nostalgia. Ahora, como todos sabemos, en la Odisea pasan 1000 aventuras, pero propiamente, como vamos a ver un poquito más adelante, el relato recoge solo los últimos 40 días del viaje. Propiamente, todo lo que ocurre en el regreso de Odiseo a Ítaca, etc., todo eso se extiende durante 10 años. Es decir, desde que Odiseo sale de Troya hasta que llega a Ítaca pasan 10 años, pero en la Odisea propiamente solo aparecen los últimos 40 días del viaje. Ahora, ¿cómo es eso posible? Bueno, porque se usa la técnica narrativa de que muchas de las aventuras no ocurren de forma lineal, como habíamos dicho, por ejemplo, cuando estábamos hablando de la Ilíada, que la acción es muy lineal, simplemente pasa una cosa, pasa otra cosa, pasa otra cosa, y así, de forma lineal. En la Odisea, pues ya la técnica es algo más avanzada que en la Ilíada, y vamos a ver que gran parte de las famosísimas aventuras, ¿no? Que es el Cíclope, las sirenas, etcétera, etcétera, eso no se cuenta, vamos a decir, en directo de forma lineal, sino que eso es algo que Odiseo cuenta a posteriori, es decir, está en el palacio del rey Alcino, en el país de los feacios, etc., ya casi al final del viaje, y allí, en el palacio, cuenta lo que él ha experimentado en el pasado, ¿no? Entonces, mediante esta técnica se pueden contar muchas cosas, aunque propiamente el relato está confinado a estos 40 últimos días del viaje. Luego, una diferencia bastante grande entre la Ilíada y la Odisea, de esto también vamos a hablar un poquito más adelante, es que aunque englobamos tanto Ilíada como Odisea en los poemas homéricos, épica, etc., pero realmente hay bastantes diferencias. La principal es que el protagonista, Odiseo, no es un héroe como Aquiles. Aquiles era básicamente una auténtica máquina de matar. Era el más rápido, el más fuerte, el que tenía mejor técnica, de todo. Entonces, Aquiles, algo así como el soldado perfecto, Odiseo no. Odiseo, de hecho, se parece más al protagonista de una historia de aventuras. Por supuesto, Odiseo también es guerrero, también héroe. En la Ilíada, pues él también estuvo luchando, etcétera, etcétera. Pero en la Odisea no vamos a tener esas escenas de batallas, de que si lanzas que atraviesan cráneos, etcétera, etcétera. La Odisea es mucho más de aventuras, básicamente porque, como ya hemos comentado alguna vez, la caída de Troya básicamente
supone el final de la época heroica. Entonces ya todos esos relatos heroicos, propiamente heroicos, ya terminan y a partir de ahora es una cuestión más de aventura. Podríamos incluso, bueno, un poco libremente, podríamos decir incluso de tipo relato picaresco. Y luego algo que es bueno que tengamos en cuenta, porque normalmente pensamos en la Odisea y eso, ¿no? Pensamos que en el regreso de Odiseo a Ítaca, que si el cíclope Polifemo, las sirenas, no sé qué, no sé cuánto, la matanza de los pretendientes y poco más. Y sin embargo, ese grueso del relato, todas estas aventuras tan míticas y tan fantásticas, que es lo que ocurre, o sea, lo que Odiseo relata en la corte del rey Alcino, tal y como hemos dicho al principio, ¿no? Pues eso que en nuestra imaginación es lo gordo de la Odisea, sin embargo, ocurre solo en los cantos entre el quinto y el duodécimo. Si tenemos en cuenta que la Odisea son 24 cantos, igual que la Ilíada, eso supone que es solo un poco más del cuarto del relato, donde ocurren todas estas aventuras y todo eso. Además de las famosas aventuras de Polifemo, sirenas, etc., ocurren bastantes otras cosas. De hecho, el poema comienza con lo que se conoce como la telemaquia. Más o menos todos sabemos que el hijo de Odiseo era Telémaco, que además literalmente significa algo así como el que lucha desde la distancia. Entonces, los primeros 4 cantos realmente son de todas estas investigaciones, todas las pesquisas que hace Telémaco para intentar encontrar a su padre. Luego, efectivamente, entre el canto quinto y duodécimo tenemos todos los relatos al rey, Alcino, etc. Aquí, por supuesto, estoy simplificando mucho, ¿no? Pero bueno, del canto quinto al duodécimo, relatos en la corte del rey Alcino, y luego canto decimotercero al 24º, es todo lo que ocurre en el regreso real a Ítaca, matanza de los pretendientes, etcétera, etcétera. Por supuesto, y tal y como ya dije con la Ilíada, aquí lo suyo es que después de lo que vamos a hacer nosotros aquí, cada uno, por su cuenta y riesgo, se lea la Odisea completa. Bueno, más allá de todo esto, vamos a ver ahora un poquillo de, vamos a decir, teoría, vamos a ver un poco de lo que podríamos considerar contexto histórico. Como ya sabemos, Homero, así en general, habría compuesto hacia el siglo IX, VIII, aunque es posible que la Odisea propiamente fuera incluso del siglo VII. Pero bueno, ya sabemos. Siglo VIII a.C. Esto de hecho encajaría históricamente con el comienzo de las colonizaciones griegas por el Egeo, el sur de Italia, etc. ¿Vale? Entonces, la Odisea, quizá en la composición o la, no sé, popularización, la composición, compilación de la Odisea podría haber estado motivada por las colonizaciones históricas griegas, es decir, cuando los griegos salen de lo que es propiamente Grecia y se van a colonizar otras partes del Egeo, Mediterráneo, etc. Si lo pensamos, al fin y al cabo, eso es un poco lo que hace Odiseo. Odiseo en toda la Odisea pues va de un sitio a otro. Y de hecho, en los propios poemas, los datos, los detalles geográficos son bastante precisos. De hecho, por ahí hay recursos donde se simula la trayectoria, todo el viaje que hizo Odiseo a lo largo del Mediterráneo, etc. Entonces, como digo, es bastante probable que la motivación de la composición de la Odisea estuviera conectada con las colonizaciones históricas griegas del Egeo, Mediterráneo, etc. Y podemos decir que consecuentemente en todo este peregrinar, todo este deambular por los mares, etc., y al fin y al cabo deambular por diversos mares, diversos territorios, diversos pueblos, etc., que de hecho, como vamos a ver, eso es algo que se dice en el propio proemio de la Odisea, ¿no? Todo este deambular por diversos pueblos, diversos y diferentes pueblos, variopintos podemos decir incluso, ¿no? Pues eso también aparece reflejado en el poema, ¿no? Por supuesto, tenemos elementos del ciclo troyano, incluso tenemos elementos del ciclo de Jasón y los argonautas, y quizá más interesante todavía, hay muchos elementos del folclore pregriego. Sabemos que, por ejemplo, en la mitología griega, muchas divinidades, que no son los típicos dioses del Olimpo, etcétera, sino divinidades más antiguas, muchas de ellas son de sustrato pregriego.
que luego son arrinconadas o sustituidas, etcétera, por los dioses propiamente griegos, pero que todavía hay restos de religión, de mitología pregriega en la mitología griega. Entonces, mezcla de elementos del ciclo troyano, de Jasón y los argonautas, folclore pregriego, también folclore próximo oriental, fenicio, etc. Y ya por último, antes de leer y comentar, algunas características más o menos sueltas, sobre todo comparando Odisea con Ilíada. Habíamos dicho que la Ilíada puede considerarse un poema pesimista, la Odisea, en cambio, podemos considerarla optimista. Básicamente, tenemos esa lucha constante de Odiseo, ese deseo de sobrevivir. Incluso cuando le dan tortas por todas partes, Odiseo sigue luchando todo el rato por sobrevivir. Otra diferencia importante respecto a la Ilíada es que la Odisea es un relato más de lo que podemos decir, más del pueblo, más de la gente normal. En la Ilíada, al fin y al cabo, pues tenemos toda esta guerra, los nobles, los reyes griegos, troyanos, no sé qué, el palacio, las asambleas, todo eso que es mucho más de la nobleza. En cambio, en la Odisea tenemos mucha más gente normal e incluso hay mucho más interés en las mujeres. De hecho, ese es uno de los argumentos de la teoría que dice que el autor de, al menos, la Odisea es de hecho no Homero, sino una mujer. Y además de todo esto, aparecen personajes que, bueno, que no son propios, vamos a decir, no son propios de la épica, ¿no? Incluso el porquero Eumeo, que aparece como un personaje que podemos considerar más o menos decisivo, y como vemos es un porquero, es decir, el que se encarga de los puercos. También es más variado y variopinto que la Ilíada, no solo en sus escenarios, bueno, por supuesto, la Odisea pues está por todo el Mediterráneo, Egeo, etcétera, y no se limita a el campo de batalla, el palacio, las asambleas, etcétera, sino que hay prácticamente de todo, sino también en su narración. Habíamos dicho ya que la Ilíada era súper lineal y que un poco por compensar esa linealidad, para darle un poco de colorido al relato, había muchos símiles épicos, ¿no? Normalmente de la naturaleza, animales, etc. En la Odisea la técnica narrativa es bastante más compleja. De hecho, la Odisea empieza con lo que se conoce in medias res, es decir, que la acción comienza a medias y luego se va yendo hacia atrás, hacia adelante, van ocurriendo cosas de forma paralela, se cuenta una historia dentro de una historia, ¿no? Básicamente, por ejemplo, todo esto de que cuando Odiseo está en la corte de los feacios, en la corte del rey Alcino, ahí es cuando cuenta todas sus aventuras anteriores, etcétera, etcétera. Como digo, ahora vamos a lo más interesante, en mi opinión. Esas son algunas cosillas que quería decir sobre la Odisea. Ahora vamos a leer y comentar un poquito. El primer fragmento es, por supuesto, el inicio de la Odisea. Canto primero, versos del 1 al 95. Igual que con la Ilíada, uso la traducción de Luis Segalay Estaleya y comienza así. Háblame, musa, de aquel varón de multiforme ingenio que después de destruir la sacra ciudad de Troya anduvo peregrinando larguísimo tiempo, vio las poblaciones y conoció las costumbres de muchos hombres y padeció en su ánimo gran número de trabajos en su navegación por el Ponto, en cuanto procuraba salvar su vida y la vuelta de sus compañeros a la patria. Entonces aquí otra vez vemos esta invocación a la musa, ahora sí usa la palabra musa, y habla del varón de multiforme ingenio que después de destruir la sacra ciudad de Troya va peregrinando larguísimo tiempo, básicamente 10 años peregrinando, tratando de volver a casa, y luego aquí habla de eso, ¿no? De las poblaciones y conoció las costumbres de muchos hombres, aquí hombres en el sentido de pueblos. Y por supuesto padeció en su ánimo gran número de trabajos. Aquí trabajo con este significado antiguo de penalidades. Y vemos que la misión era básicamente eso. En cuanto procuraba salvar su vida, esa era la misión principal, salvarse. Y por supuesto, bueno, si ya puede ser que también los compañeros, perfecto. Pero lo principal es salvarse a sí mismo, si puede ser los compañeros, que al final no pudo ser. ¿Por qué? Mas ni aun así pudo librarlos como deseaba, y todos perecieron por sus propias locuras. Insensatos, comiéronse las vacas del sol, hijo de Hiperión, el cual no permitió que les llegara el día del regreso. Oh diosa, hija de Júpiter, cuéntanos, aunque no sea más que una parte de tales cosas. Entonces, tras hacer lo que podría ser un resumen del resumen, vuelve a invocar a la musa, en este caso la llama diosa hija de Júpiter,
Y dice, cuéntanos aunque no sea más que una parte de tales cosas, ¿no? Entonces aquí también hace un poco de referencia a eso. Por supuesto, no hace falta que nos cuentes los 10 años, pero bueno, al menos una parte. Eso es propiamente el proemio y ahora empieza ya la acción en sí misma. Ya en aquel tiempo los que habían podido escapar de una muerte horrorosa estaban en sus hogares, es decir, aquí está hablando de que todos los héroes griegos que habían sobrevivido a la guerra de Troya, ya para aquel entonces los que efectivamente habían sobrevivido ya habían llegado de vuelta a sus hogares, salvos de los peligros de la guerra y del mar. Y solamente Ulises, Odiseo, que tan gran necesidad sentía de restituirse a su patria y ver a su consorte, hallábase detenido en hueca gruta por Calipso, la ninfa veneranda, la divina entre las deidades que anhelaba tomarlo por esposo. Este episodio de Calipso, anteriormente Circe, etc., son cosas sueltas de las muchas que le fueron pasando, ¿no? Aquí básicamente hallábase detenido por Calipso, ¿no? Calipso, aunque fuera una ninfa, que fuera muy hermosa y todo eso, pero básicamente Calipso lo había seducido / secuestrado, porque anhelaba tomarlo por esposo, pero Ulises lo único que quería ya era volver a casa a ver a su, consorte, ¿no? A su mujer Penélope. Con el transcurso de los años llegó por fin la época en que los dioses habían decretado que volviese a su patria, a Ítaca, aunque no por eso debía poner fin a sus trabajos, ni siquiera después de juntarse con los suyos. Es decir, aquí ya va adelantando que realmente llegar a Ítaca, ese no es el final todavía, porque en Ítaca todavía hay follón. Entonces aquí ya ha pasado mucho tiempo que Odiseo está tratando de llegar a casa, no puede, y todos los dioses le compadecían a excepción de Neptuno, Poseidón, que permaneció constantemente airado contra el divinal Ulises hasta que el héroe no arribó a su tierra. Como se ve luego en el relato de la Odisea, Neptuno, Poseidón, está airado contra el divinal Ulises porque Odiseo, en el famoso episodio del Cíclope, cegó al Cíclope y este Cíclope, Polifemo, era hijo de Neptuno. Entonces, Neptuno, Poseidón, en venganza, se esforzaba por evitar que Odiseo pudiera llegar a casa. Mas entonces habíase ido Neptuno al lejano pueblo de los etíopes, los cuales son los postreros de los hombres y forman dos grupos que habitan respectivamente hacia el ocaso y hacia el orto del sol, para asistir a una hecatombe de toros y de corderos. Mientras aquel se deleitaba presenciando el festín, congregáronse las otras deidades en el palacio de Júpiter olímpico. O sea, básicamente aquí lo que está diciendo es que los dioses, así en plan contubernio, esperaron a que Poseidón no estuviera para decir, bueno, ahora que no está Poseidón, vamos a ver qué hacemos con Odiseo. Entonces están en el palacio de Júpiter olímpico, es decir, en el Olimpo, y fue el primero en usar de la palabra el padre de los hombres y de los dioses, porque en su ánimo tenía presente al ilustre Egisto, a quien matara el preclaro Orestes Agamemnónida. Básicamente, Orestes era el hijo de Agamenón que mató a Egisto en venganza de que Egisto había matado a Agamenón, ¿no? Entonces, pues claro, si matan a tu padre, pues tú tienes que matar al que mató a tu padre. Y precisamente este episodio ocurrió cuando Agamenón consiguió llegar de regreso a casa, ¿no? Entonces, pues dice, bueno, aquí, en este caso, tras el regreso de Agamenón, hubo un follón. Entonces, pues bueno, teniendo eso en mente, acordándose de él, habló a los inmortales de esta manera. Oh dioses, ¿de qué modo culpan los mortales a los númenes? Los númenes son los dioses, las divinidades. Dicen que las cosas malas les vienen de nosotros y son ellos quienes se atraen con sus locuras infortunios no decretados por el destino. Entonces, bueno, aquí no me voy a poner filosófico, ¿no? Pero aquí básicamente está diciendo que, por supuesto, los hombres culpan a los dioses cuando pasan cosas malas, pero aquí los dioses dicen, no, eso no son culpa nuestra, eso es que los hombres están muy locos. Así ocurrió con Egisto, que oponiéndose a la voluntad del hado, es decir, del destino, casó con la mujer legítima del Atrida de Agamenón y mató a este héroe cuando tornaba a su patria, no obstante que supo la terrible muerte que padecería luego. Entonces, pues aquí dice, bueno, si él sabía que lo iban a matar, ¿para qué mata él a Agamenón? De hecho, nosotros mismos le habíamos enviado a Mercurio, a Hermes, el vigilante argicida, con el fin de advertirle que no matase a aquel, ni pretendiera a su esposa, pues Orestes Atrida tenía que tomar venganza, no bien llegara a la juventud y sintiese el deseo de volver a su tierra. Así se lo declaró Mercurio, mas no logró persuadirlo con ser tan excelente el consejo, y ahora Egisto lo ha pagado todo junto. Entonces esto, en parte, es como una especie de
antecedente de todo, bueno, de toda esta telemaquia, ¿no? De las aventuras de Telémaco para encontrar a su padre, que al fin y al cabo viene motivado en gran parte por esta rabia de Telémaco hacia los pretendientes. Entonces vemos que hay muchas similitudes. Orestes se venga de Egisto, el pretendiente, porque Egisto ha hecho algo malo contra su padre, Agamenón. Pues aquí básicamente lo mismo. Telémaco ya está empezando a tramar venganza contra los pretendientes porque, por supuesto, están deshonrándolo a él y a su madre y por extensión a su padre, que quizá está muerto, quizá no. Total, que aquí mucho drama. Con ese antecedente en mente vamos a ver si podemos llegar a mejor puerto en esta ocasión. Respondióle Minerva, Atenea, la deidad de los brillantes ojos: Padre nuestro, Saturnio, el más excelso de los que imperan, aquel yaza en la tumba por haber padecido una muerte muy justificada, así perezca quien obre de semejante modo. Es decir, y esto lo habíamos comentado ya, quien sea injusto, quien haga cosas malas, ha de morir. Porque, bueno, supuestamente la vida es justa, entonces quien es injusto tiene que morir. Entonces vemos que Atenea empieza dura, pero inmediatamente hace esta transición, podemos decir. Pero se me quiebra el corazón por el prudente y desgraciado Ulises, que mucho tiempo ha padece penas lejos de los suyos, en una isla azotada por las olas en el centro del mar, isla poblada de árboles, en la cual tiene su mansión una diosa, la hija del terrible Atlante, de aquel que conoce todas las profundidades del Ponto y sostiene las grandes columnas que separan la tierra y el cielo. La hija de este dios retiene al infortunado y afligido Ulises, no cejando en su propósito de embelesarle con tiernas y seductoras palabras para que olvide a Ítaca, mas el héroe, que está deseoso de ver el humo de su país natal, ya de morir siente anhelos. Es decir, que ya de desesperación, pues ya Odiseo, incluso que ya prefiere morirse a seguir allí lejos de Ítaca. Y a ti, Júpiter olímpico, no se te conmueve el corazón, no te era acepto Ulises cuando sacrificaba junto a los bajeles de los argivos. ¿Por qué así te has airado contra él, oh Jove? Entonces aquí vemos que Atenea le echa en cara todo esto a Júpiter, ¿no? Al fin y al cabo, si Júpiter es el rey de los dioses todopoderoso, etc., ¿por qué consiente esto? Y contestóle Júpiter, que amontona las nubes: Hija mía, ¿qué palabras se te escaparon del cerco de los dientes? ¿Cómo quieres que ponga en olvido al divinal Ulises, que por su inteligencia se señala sobre los demás mortales y siempre ofreció muchos sacrificios a los inmortales dioses que poseen el anchuroso cielo? Pero Neptuno, es decir, aquí básicamente está diciendo, no es que yo me haya olvidado, yo sé que Ulises es muy bueno, no sé qué, no sé cuánto. El problema es Neptuno. Pero Neptuno, que ciñe la tierra, le guarda vivo y constante rencor porque cegó al Cíclope, al deiforme Polifemo, que es el más fuerte de todos los cíclopes y nació de la ninfa Toosa, hija de Forcis, que impera en el mar estéril, después que ésta se ayuntara con Neptuno en honda cueva. Desde entonces Neptuno, que sacude la tierra, si bien no se ha propuesto matar a Ulises, hace que vaya errante lejos de su patria, ¿no? Entonces aquí un poco de Neptuno en plan psicópata, lo típico de las películas, ¿no? No te voy a matar porque eso sería demasiado bueno para ti, así que vas a sufrir eternamente, ¿no? Entonces, si bien no se ha propuesto matar a Ulises, hace que vaya errante lejos de su patria. Mas tratemos de la vuelta del mismo y del modo como haya de llegar a su patria. Y Neptuno depondrá la cólera que no le fuera posible contender solo y contra la voluntad de los dioses con los inmortales todos. Es decir, bueno, hemos tenido que esperar a que Neptuno se vaya, pero bueno, si ahora, cuando Neptuno no está, hacemos esta especie de conjuración entre todos, cuando Neptuno se entere, pues ya no va a poder hacer nada contra todos nosotros. Y respondióle Minerva, la deidad de los brillantes ojos: Padre nuestro, Saturnio, el más excelso de los que imperan, si les place a los bienaventurados dioses que el prudente Ulises vuelva a su casa, mandemos a Mercurio, el mensajero argicida, a la isla Ogygia, y manifieste cuanto antes a la ninfa de hermosas trenzas la resolución que hemos tomado para que el héroe se ponga en camino. Bueno, aquí por cierto, no estoy parándome a comentar muchas cosas que ya habíamos estado comentando en la Ilíada, ¿no? En fin, todo esto de los epítetos, ya se han repetido varias veces los mismos epítetos los mismos personajes, etc. Entonces, aquí Atenea está básicamente trazando el plan. Vamos a mandar a Hermes a que le diga a la ninfa de hermosas trenzas, a Calipso, que tiene que soltar a Odiseo, que ya no lo puede retener. Eso por una parte. Por otra parte,
Yo, en tanto, yéndome a Ítaca, instigaré vivamente a su hijo y le infundiré valor en el pecho para que llame al ágora a los aqueos de larga cabellera y prohíba la entrada en el palacio a todos los pretendientes que de continuo le degüellan muchísimas ovejas y flexípedes bueyes de retorcidos cuernos. Y le llevaré después a Esparta y a la arenosa Pilos para que, preguntando y viendo si puede adquirir noticias de su padre, consiga ganar honrosa fama entre los hombres. Es decir, Atenea irá a Ítaca para instigar a su hijo, a Telémaco, que hasta entonces era un niño, pero ya en este punto ya era un hombretón, entonces ya puede empezar a hacer cosas de hombres, ¿no? Ya le infundiré valor en el pecho. Y entonces hasta ese momento ha tenido que estar consintiendo los abusos de los pretendientes, pero ya no más, ¿vale? Entonces este es el comienzo de la telemaquia, los 4 primeros cantos. Ahora saltamos al canto sexto. Y este es el típico canto que siempre se lee en el instituto, ¿no? Pero me parece interesante precisamente por mostrar todo esto de lo que había comentado del poema del pueblo. De que aparecen, bueno, aunque vamos a ver que también, pero sí, ¿no? Entonces, vamos allá. Mientras así dormía el paciente divinal Ulises, es decir, aquí pues había naufragado, casi se muere, no sé qué, no sé cuánto, entonces pues una vez que llega a tierra se queda dormido del cansancio. Rendido del sueño y del cansancio, Minerva se fue al pueblo y a la ciudad de los feacios, los cuales habitaron antiguamente en la espaciosa Hiperea junto a los cíclopes, varones soberbios que les causaban daño porque eran más fuertes y robustos. De allí los sacó Nausito, semejante a un dios, condújolos a Esqueria, lejos de los hombres industriosos, donde se establecieron. Construyó un muro alrededor de la ciudad, edificó casas, erigió templos a las divinidades y repartió los campos. Mas ya entonces, vencido por la parca, es decir, que ya había muerto, había bajado al Orco y reinaba Alcino, cuyos consejos eran inspirados por los propios dioses, y al palacio de éste enderezó Minerva, la deidad de los brillantes ojos, pensando en la vuelta del magnánimo Ulises. Penetró la diosa en la estancia labrada con gran primor en que dormía una doncella parecida a las inmortales por su natural y por su hermosura, Nausica, hija del magnánimo Alcino. Entonces tenemos al rey Alcino y a esta doncella parecida a las inmortales por su natural y por su hermosura, Nausica, la hija del rey. Cabe a la misma, a uno y otro lado de la entrada, hallábanse 2 esclavas a quienes las gracias habían dotado de belleza y las magníficas hojas de la puerta estaban entornadas. Minerva se lanzó como un soplo de viento a la cama de la joven, púsose sobre su cabeza y empezó a hablarle, tomando el aspecto de la hija de Dimante, el célebre marino, que tenía la edad de Nausica y érale muy grata. De tal suerte transfigurada, dijo Minerva, la de brillantes ojos, ¿no? Entonces esto es muy constante en general, pero especialmente en la Odisea. Todo esto de que los dioses, y muy frecuentemente Atenea, Minerva, se transforman en mortales, fingen ser mortales para interactuar con los mortales. Entonces Atenea va ante Nausica, se transforma de una amiga suya y le dice: Nausica, ¿por qué tu madre te parió tan floja? Tienes descuidadas las espléndidas vestiduras y está cercano tu casamiento, en el cual has de llevar lindas ropas, proporcionándoselas también a los que te conduzcan, que así se consigue gran fama entre los hombres y se huelgan el padre y la veneranda madre, ¿no? Entonces aquí, pues bueno, tenemos esto que es totalmente de la vida cotidiana, ¿no? Esto, bueno, tú que ya eres mocita, te tienes que empezar a preocupar por tu casamiento, por las ropitas, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Vayamos pues a lavar tan luego como despunte la aurora y te acompañaré y ayudaré para que enseguida lo tengas aparejado todo, que no ha de prolongarse mucho tu doncellez. Es decir, que ya no puedes actuar como una niña, ya eres casi una mujer, puesto que ya te pretenden los mejores de todos los feacios, cuyo linaje es también el tuyo. Ea, insta a tu ilustre padre para que mande prevenir antes de rayar el alba las mulas y el carro en que llevarás los cíngulos, los peplos y los espléndidos cobertores. Para ti misma es mejor ir de este modo que no a pie, pues los lavaderos se hallan a gran distancia de la ciudad. Es decir, hay que decirle a tu padre que prepare los carros, los mulos, no sé qué, que nos vamos al río a lavar ropa. Cuando así hubo hablado, Minerva, la de los brillantes ojos, fuese al Olimpo, donde dicen que está la mansión perenne y segura de las deidades, a la cual ni la agitan los vientos, ni la lluvia la moja, ni la nieve la cubre, pues el tiempo es constantemente sereno y sin nubes, y en cambio la envuelve esplendorosa claridad. En ella disfrutan perdurable dicha los bienaventurados dioses. Allí se encaminó, pues, la de los brillantes ojos, tal luego como hubo aconsejado a la doncella, ¿no? Entonces aquí, aunque habíamos dicho, ¿no? Bueno, se supone que los hombres toman sus propias decisiones, no sé qué,
Y aquí, realmente no. O sea, muchas veces los hombres toman sus decisiones, tal y como aquí, manipulados por los dioses. Es decir, si no fuera por Atenea, Nausicaa pues habría estado en casa durmiendo no sé qué, no sé cuánto. Pero no, viene Atenea, le dice, oye, que tienes que ir a lavar la ropa. Y por supuesto, aquí lo importante no es lavar la ropa. Lo importante es que cuando vayas a lavar la ropa, te vas a encontrar allí tirado medio muerto a Odiseo y etcétera. Entonces, pronto vino la aurora de hermoso trono y despertó a Nausicaa, la del lindo peplo, y la doncella, admirada del sueño, se fue por el palacio a contárselo a sus progenitores, al padre querido y a la madre, y a entrambos los halló dentro. A esta sentada junto al fuego con las siervas, hilando lana de color purpúreo, y a aquel cuando iba a salir para reunirse en consejo con los ilustres príncipes, pues los más nobles feacios le habían llamado, ¿no? Entonces, bueno, vemos aquí lo típico, ¿no? El rey haciendo cosas importantes y la reina, aunque sea reina, pero siendo mujer, pues, bueno, hilando lana de color purpúreo. Detúvose Nausicaa muy cerca de su padre y así le dijo: «Padre querido, ¿no querrías aparejarme un carro alto de fuertes ruedas en el cual transporte al río para lavar los hermosos vestidos que tengo sucios? A ti mismo te conviene llevar vestiduras limpias cuando con los varones más principales deliberas en el consejo. Tienes además 5 hijos en el palacio, 2 ya casados y 3 que son mancebos florecientes y cuantas veces van al baile quieren llevar vestidos limpios, y tales cosas están a mi cuidado». Así dijo, pues diole vergüenza mentar las florecientes nupcias a su padre. Es decir, que se inventa todo este cuento porque no, es que ya me quiero casar, no sé qué, ¿no? Entonces, mas él, comprendiéndolo todo, le respondió de esta suerte: «No te negaré, oh hija, ni las mulas ni cosa alguna. Ve y los esclavos te aparejarán un carro alto de fuertes ruedas provisto de tablado». Dichas tales palabras, dio la orden a los esclavos, que al punto le obedecieron. Aparejaron fuera de la casa un carro de fuertes ruedas propio para mulas, y conduciendo a éstas unciéronlas al yugo. Mientras tanto, la doncella sacaba de la habitación los espléndidos vestidos y los colocaba en el pulido carro. Su madre púsole en una cesta toda clase de gratos manjares y viandas, echóle vino en un cuero de cabra, y cuando aquella subió al carro, entrególe líquido aceite en una ampolla de oro a fin de que se ungiese con sus esclavas. Nausicaa tomó el látigo y, asiendo las lustrosas riendas, azotó las mulas para que corrieran. Arrancaron éstas con estrépito y trotaron ágilmente, llevando los vestidos y a la doncella, que no iba sola, sino acompañada de sus criadas. Tan pronto como llegaron a la bellísima corriente del río, donde había unos lavaderos perennes con agua abundante y cristalina para lavar hasta lo más sucio, desuncieron las mulas y echáronlas hacia el vorticioso río a pacer la dulce grama. Tomaron del carro los vestidos, lleváronlos al agua profunda y los pisotearon en las pilas, compitiendo unas con otras en hacerlo con presteza. Después que los hubieron limpiado, quitándoles toda la inmundicia, tendiéronlos con orden en los guijarros de la costa que el mar lavaba con gran frecuencia. Acto continuo se bañaron, se ungieron con pingüe aceite y se pusieron a comer en la orilla del río, mientras las vestiduras se secaban a los rayos del sol. Apenas las esclavas y Nausicaa se hubieron saciado de comida, quitáronse los velos y jugaron a la pelota, y entre ellas Nausicaa, la de los niveos brazos, comenzó a cantar. Entonces vemos aquí que todo esto parece bastante bucólico, o sea, totalmente no épico. Cual Diana, que se complace en tirar flechas, va por el altísimo monte Taigeto o por el Erimanto, donde se deleita en perseguir a los jabalíes o a los veloces ciervos, y en sus juegos tienen parte las ninfas agrestes, hijas de Júpiter, que lleva la égida, holgándose la tona de contemplarlo, y aquella levanta su cabeza y su frente por encima de las demás, y es fácil distinguirla, aunque todas son hermosas. De igual suerte la doncella, libre aún, sobresalía entre las esclavas. Entonces aquí tenemos un símil épico bastante largo, ¿no? Está comparando a Nausicaa con Diana, con Artemis. Mas cuando ya estaba a punto de volver a su morada, unciendo las mulas y plegando los hermosos vestidos, Minerva, la de los brillantes ojos, ordenó otra cosa para que Ulises recordara del sueño, es decir, que se despertara, ¿no? Aquí este uso muy antiguo de recordar con el significado de despertar, ¿no? Que todavía está en portugués. Entonces, para que Ulises recordara del sueño y viese a aquella doncella de lindos ojos que debía llevarlo a la ciudad de los feacios, ¿no? Entonces, Ulises estaba todavía allí, dormido, medio muerto, y entonces Minerva, Atenea, mete mano para que Nausicaa y Ulises se encuentren. La princesa arrojó la pelota a una de las esclavas y erró el tiro, echándola en un hondo remolino, y todas gritaron muy fuertemente. Despertó con esto el divinal Ulises, y sentándose revolvía en su mente y en su corazón estos pensamientos. ¡Ay de mí! ¿Qué hombres deben de habitar esta tierra a que he llegado? ¿Serán violentos, salvajes e injustos, u hospitalarios y temerosos de los dioses?
Desde aquí se oyó la femenil gritería de jóvenes ninfas que residen en las altas cumbres de las montañas, en las fuentes de los ríos y en lugares pantanosos cubiertos de hierba. Bueno, aquí Odiseo, todavía un poco, bueno, con el cansancio, no sé qué, con recién despertado. Se cree que estas niñas que simplemente estaban allí jugando a la pelota y gritando, se cree que son las ninfas, ¿no? Me encuentro por ventura cerca de hombres de voz articulada. Ea, yo mismo probaré de salir e intentaré verlo. ¿Vale? Entonces, aquí es básicamente cómo se conocen Odiseo y Nausicaa. Como ya he dicho, vemos que es un fragmento súper poco épico. Es todo, como digo, muy bucólico, todo muy inocente. Ahora cambiamos totalmente de tercio, estamos en el canto 11, cuando Odiseo baja a los infiernos y justo antes del fragmento estaba hablando con Agamenón. O sea, allí pues conjura a los muertos, no sé qué, los muertos van a encontrarse con Odiseo y justo antes del fragmento estaba hablando con Agamenón. Mientras nosotros estábamos afligidos diciéndonos tan tristes razones y derramando copiosas lágrimas, vinieron las almas de Aquiles, hijo de Peleo, de Patroclo, del irreprochable Antíloco y de Áyax, que fue el más excelente de todos los dánaos en cuerpo y hermosura después del eximio Pelida. Reconocióme el alma del Eácida, es decir, de Aquiles, el de los pies ligeros, y, lamentándose, me dijo estas aladas palabras. Laertíada de jovial linaje, Laertíada porque Odiseo es hijo de Laertes. Ulises, fecundo en recursos, desdichado, ¿qué otra empresa mayor que las pasadas revuelves en tu espíritu? Es decir, desdichado porque, bueno, al fin y al cabo has tenido que venir aquí a bajar a los infiernos, ¿no? Es decir, ¿qué tramas que es tan importante, incluso más importante que la conquista de Troya? ¿Qué otra empresa mayor que las pasadas revuelves en tu espíritu? ¿Cómo te atreves a bajar al orco donde residen los muertos, que están privados de sentido y son imágenes de los hombres que ya fallecieron? Así se expresó y le respondí diciendo. Entonces vemos aquí que este relato, al contrario que en muchos otros momentos, este relato es en primera persona, porque, al fin y al cabo, aquí está Odiseo contando lo que ha hecho anteriormente, ¿no? Entonces está contando el relato en primera persona, ¿no? Y le respondí diciendo: «Oh Aquiles, hijo de Peleo, el más valiente de los aquivos, vine por el oráculo de Tiresias por si me diese algún consejo para llegar a la escabrosa Ítaca, que aún no me acerqué a la Acaya ni entré en mi tierra, sino que padezco infortunios continuamente. Pero tú, oh Aquiles, eres el más desdichoso de todos los hombres que nacieron y han de nacer, puesto que antes, cuando vivías, los argivos te honrábamos como a una deidad, y ahora, estando aquí, imperas poderosamente sobre los difuntos. Por lo cual, oh Aquiles, no has de entristecerte porque estés muerto». Entonces aquí vemos que Odiseo, un poco, no sé, inocentón, le dice todas estas cosas bonitas a Aquiles, y Aquiles, en cambio, le dice otra cosa. Así le dije y me contestó enseguida: «No intentes consolarme de la muerte, esclarecido Ulises. Preferiría ser labrador y servir a otro, a un hombre indigente que tuviera pocos recursos para mantenerse, a reinar sobre todos los muertos». Entonces, esto que aquí en este fragmento, si no estás prestando mucha atención, pasa un poco desapercibido, pero esta es una cita bastante famosa, ¿no? Aquí cuando Aquiles básicamente le dice que preferiría ser un pobretón en el mundo de los vivos a ser el rey en el mundo de los muertos. Entonces le suelta eso y luego: «Mas ea, háblame de mi ilustre hijo, dime si fue a la guerra para ser el primero en las batallas o se quedó en casa. Cuéntame también si oíste algo del eximio Peleo», recordemos, Peleo es el padre de Aquiles, «y si conserva la dignidad real entre los numerosos mirmidones o le menosprecian en la Hélade y en Ptía porque la senectud debilitó sus pies y sus manos. Así pudiera valerle a los rayos del sol, siendo yo cual era en la vasta Troya, cuando mataba guerreros muy fuertes combatiendo por los argivos». Es decir, aquí Aquiles está preocupado por su padre Peleo, es decir, ahora que ya, pues bueno, ya ha acabado la época heroica, Aquiles ha muerto, etc., ¿qué ha sido de Peleo? Si siendo tal volviese, aunque por breve tiempo, a la casa de mi padre, daríales terrible prueba de mi valor y de mis invictas manos a cuantos hagan violencia o intenten quitarle la dignidad regia. Entonces aquí esto, en cierta forma, es una especie de mención a precisamente lo que le está pasando a Odiseo y a Telémaco en Ítaca, ¿no? Aquiles tiene miedo de que a su padre Peleo le esté pasando lo que ya le está pasando a Odiseo y a Telémaco con los pretendientes. Y ya por último, el fragmento también relativamente famoso, canto 17, versos 290 al 327, del perro de Odiseo. Ya Odiseo ha llegado a Ítaca
Y este es un fragmento bueno, como digo, también es relativamente famoso precisamente porque es bastante corto, bastante de pasada, pero que a mí desde luego me parece sumamente conmovedor, ¿no? Dice: así estos conversaban y un perro que estaba echado alzó la cabeza y las orejas. Era Argos, el can del paciente Ulises, a quien éste criara, aunque luego no se aprovechó del mismo porque tuvo que partir a la sagrada Ilión. Anteriormente llevábanlo los jóvenes a correr cabras montesas, ciervos y liebres. Mas entonces, en la ausencia de su dueño, yacía abandonado sobre mucho fimo de mulos y de bueyes que vertían junto a la puerta a fin de que los siervos de Ulises lo tomasen para estercolar los dilatados campos. Allí estaba tendido Argos, todo lleno de garrapatas. Al advertir que Ulises se aproximaba, le halagó con la cola y dejó caer ambas orejas, mas ya no pudo salir al encuentro de su amo. Y éste, cuando lo vio, enjugóse una lágrima que con facilidad logró ocultar a Eumeo, a quien hizo después esta pregunta: Eumeo, es de admirar que este can yazga en el fimo, pues su cuerpo es hermoso, aunque ignoro si con tal belleza fue ligero para correr o como los que algunos tienen en su mesa y solo por gusto los crían sus señores. ¿Y tú le respondiste así? ¿Por qué hizo Eumeo? Bueno, aquí tenemos que tener en cuenta que cuando Odiseo llega a Ítaca, él tiene que disfrazarse de mendigo. Entonces aquí pues todavía no se sabe qué es Odiseo, ¿no? Por cierto, esto es curioso porque aquí dice y tú le respondiste así porque hizo Eumeo, ¿no? O sea, parece que está hablando con Eumeo. Ese can perteneció a un hombre que ha muerto lejos de nosotros, es decir, la creencia general en Ítaca es que, bueno, después de 20 años, si Odiseo no ha vuelto, es que ya estará muerto, ¿no? Entonces, Eumeo le dice a Odiseo, sin saber qué es Odiseo: ese can perteneció a un hombre que ha muerto lejos de nosotros. Si fuese tal como era en el cuerpo y en la actividad cuando Ulises lo dejó al irse a Troya, pronto admiraría su ligereza y su vigor. No se le escapaba ninguna fiera que levantase, ni aun en lo más hondo de intrincada selva, porque era sumamente hábil en seguir un rastro. Mas ahora abrúmanle los males a causa de que su amo murió fuera de la patria, y las negligentes mozas no lo cuidan porque los siervos, así que el amo deja de mandarlos, no quieren trabajar como es debido, que el longividente Júpiter le quita al hombre la mitad de la virtud el mismo día en que cae esclavo. No, entonces básicamente está diciendo que este perro era magnífico cuando Odiseo todavía lo estaba cuidando, pero desde que Odiseo se fue hace 20 años, el perro ha quedado abandonado y malviviendo. Diciendo así, entróse por el cómodo palacio y se fue derecho a la sala hacia los ilustres pretendientes. Entonces la parca de la negra muerte se apoderó de Argos después que tornara a ver a Ulises al 20º año. Por supuesto, si no se ha notado antes, el perro sí que reconoce a Odiseo, por supuesto, al perro no lo puede engañar. Y entonces, pues algo así también un poco como lo que sale en las películas, ¿no? Una vez que el perro ha cumplido su deber de esperar al regreso de Odiseo, ya puede morirse tranquilo. Entonces la parca de la negra muerte se apoderó de Argos después que tornara a ver a Ulises al 20º año. Bueno, con eso terminamos esta parte de la Odisea. En la siguiente parte, ya intentaré que sea más rápida, hablaremos no solo de los himnos homéricos, también mencionaremos alguna cosilla de la batracomiomaquia.